Bueno, yo les voy a hablar sobre el tema de centros de gravedad y comenzamos. Hasta ahora se ha supuesto que la atracción ejercida por la Tierra sobre un cuerpo rígido podía representarse por una sola fuerza W. Esta fuerza, denominada fuerza de gravedad o peso del cuerpo, debía aplicarse en el centro de gravedad del cuerpo. De hecho, la Tierra ejerce una fuerza sobre cada una de las partículas que constituyen el cuerpo. En este sentido, la acción de la Tierra sobre un cuerpo rígido debe representarse por un gran número de pequeñas fuerzas, distribuidas sobre todo el cuerpo. En la siguiente imagen podemos ver un ejemplo sobre el centro de gravedad. Y bien, si consideramos dos puntos materiales A y B, cuyas masas valgan M1 y M2 como muestra la imagen, además que los suponemos rígidamente unidos por una varilla de masa despreciable, a fin de poder considerarlos como formando parte de un cuerpo sólido, la gravedad ejerce sobre dichos puntos sendas fuerzas paralelas. Estos son masa 1 por la gravedad y masa 2 por la gravedad, que admiten una resultante cuyo punto de aplicación recibe el nombre de centro de gravedad o centroide. En pocas palabras, el centro de gravedad de un cuerpo es el punto de aplicación de la resultante de todas las fuerzas que la gravedad ejerce sobre los diferentes puntos materiales que constituyen el cuerpo. Y en las siguientes diapositivas podemos ver los centros de gravedad de diferentes figuras planas, de las más sencillas, como este siguiente, que es un rectángulo. En este caso se mide como coordenadas en X y Y. Entonces su coordenada del rectángulo en el eje X sería la base entre 2 y en la coordenada Y sería la altura sobre 2. En el triángulo es diferente, sería en la coordenada X sería base entre 3 y en la coordenada Y altura entre 3. Y en la siguiente tenemos una circunferencia. En este sería en el eje de las X sería el radio y en el eje de las Y también el radio. Y también nos muestra en la siguiente un medio círculo. En este caso, como el eje de las X, el centro de gravedad está en el origen, por eso tiene como X centro de gravedad es igual a 0. Y en este caso, la componente Y sería 4R sobre 3pi. En caso de que el medio círculo empezara desde el origen, entonces la componente X ya no sería 0, sería también 4R sobre 3pi. Y tenemos un cuarto de círculo que también sería 4R sobre 3pi en las dos coordenadas. Bien, a continuación les explicaré un poco del teorema de Pappus-Golding. Este teorema proporciona una herramienta para el cálculo de áreas y volúmenes de superficies y cuerpos de revolución en torno a un eje o recta. También se puede emplear estos teoremas para determinar la posición del centroide de una curva o una área plana, que es lo que nos interesa, sacar el centroide de un área plana. En esta siguiente ilustración podemos ver un ejemplo del centro de gravedad aplicando el teorema de Pappus-Golding, y sería más que nada en las figuras compuestas. Y para sacar la componente en X tendríamos que hacer primero dividir la figura compuesta en el número menor posible de figuras ya conocidas. En este caso, en este ejemplo sería el rectángulo y el medio círculo. Para sacar su componente en X sería la componente en X del rectángulo por el área del rectángulo más el componente X del medio círculo por el área del medio círculo. Todo eso dividido entre la sumatoria de esas dos áreas, del medio círculo y del rectángulo. Y de igual forma en el componente Y, solo que en este caso sería componente Y por el área de la determinada figura que estemos utilizando. Bien, tenemos este siguiente ejemplo, que en este caso esta figura compuesta la vamos a dividir en dos, en un rectángulo y en un triángulo rectángulo. Si se fijan bien, aquí ya tenemos representadas las fórmulas, tanto el área como la componente en X y la componente en Y del centro de gravedad de cada figura. En este caso del rectángulo sería área base es igual a base por altura, la X del centro de gravedad sería base entre 2 y Y sería altura entre 2, como ya habíamos visto. Y en el triángulo rectángulo sería altura es igual a base por altura sobre 2, X del centro de gravedad base entre 3 y Y del centro de gravedad altura entre 3. Y tenemos esta figura que, como la dividimos en un triángulo y un rectángulo, tenemos sus medidas: 15 de altura del rectángulo y 9 centímetros de base.
y del triángulo tenemos una base de 10 centímetros y una altura de 15 centímetros. Bien, en esta siguiente tabla podemos ejemplificar y simplificar los cálculos de este teorema de Papus-Golding. Lo dividimos entre la figura 1 y la figura 2. En este caso, como ya habíamos visto, el centro de gravedad del rectángulo, que es la figura 1, sería base entre 2, y como tenemos 9, sería 4.5. En la componente en Y del rectángulo sería 15 entre 2 y es 7.5. El área del rectángulo sería base por altura 9 por 15, que eso da un resultado de 135 centímetros cuadrados. Y lo que seguiría sería multiplicar el área por la componente en X, que nos da un resultado de 607.5 centímetros cúbicos. Y después el área por la componente en Y, que sería 1012.5 centímetros cúbicos. En la siguiente figura del triángulo es un poco diferente, porque en el componente Y, bueno, también en el componente X, se empieza desde el origen, desde donde empieza la recta. Entonces, para sacar la componente en X del triángulo, tenemos que empezar desde el origen y tenemos que pasar por toda la base del rectángulo. En este caso serían los 9 centímetros más la componente en X del triángulo rectángulo. En este caso la componente en X del triángulo rectángulo sería 10 tercios, porque es base entre 3, más los 9 centímetros del rectángulo sería 37 tercios de centímetros. La componente Y sería la altura entre 3, que sería 15 entre 3 y nos da un resultado de 5 centímetros. La área del triángulo, sería base por altura sobre 2, y eso sería 15 por 10 es igual a 150 entre 2, 75 centímetros cuadrados del área. Y ahora pues multiplicar el área por la componente en X, que sería 925 centímetros cúbicos, y después el área por la componente en Y, que sería 1387.5 centímetros cúbicos. Posteriormente pasaremos a hacer la sumatoria de las áreas. De las áreas de las puras figuras sería 210 centímetros cuadrados, de las componentes en X 1532.5 centímetros cúbicos, y de las componentes en Y 1387.5 centímetros cúbicos. Ya posteriormente nos pasamos a la fórmula del centro de gravedad en X y en Y. Sería la sumatoria de las áreas por el componente X, 1532.5 centímetros cúbicos, entre la sumatoria de las áreas, que es 210 centímetros cuadrados, y eso nos da una componente X de centro de gravedad de 7.29 centímetros. Y después la componente en Y, que sería 1387.5 centímetros cúbicos entre los 210 centímetros cuadrados, y eso nos da una componente en Y de 6.6 centímetros. Y ahí tenemos el centro de gravedad de esa figura compuesta. Y hasta aquí llegaría el tema de centros de gravedad. Muchas gracias.